Hola, mi nombre es Eunice Yasmina Alvarado Castillo y en este video les hablaré sobre la multiplicación de fracciones por números enteros. Para comenzar, vamos a hacer un breve recordatorio sobre contenidos previos y sobre conocimientos previos a este tema. Primero, sabemos que la multiplicación es un proceso que nos simplifica o facilita el proceso de adición. Cuando tenemos la suma de muchas cantidades iguales, podemos hacerlo mediante una multiplicación, lo cual nos abrevia este proceso. También sabemos que para multiplicar fracciones debemos conocer las partes de una fracción, que son las que tenemos acá en esta imagen, numerador o denominador. Aunque a veces nos cuesta un poco diferenciarlo si simplemente decimos el número de arriba, el número de abajo, es importante para entrar en este proceso de la multiplicación conocer las partes de una fracción. Esto es importante porque para multiplicar una fracción lo hacemos de la siguiente manera. Numerador por numerador, como se muestra acá en el ejemplo, y denominador por denominador. No podemos multiplicar numerador por denominador o denominador por numerador inversamente porque eso no nos daría el resultado correcto. Por eso es importante conocer las partes de una fracción. Ahora que ya recordamos un poco, ya podemos entrar en materia en el tema de la multiplicación de fracciones por números enteros. ¿Cómo se multiplica una fracción por un número entero? Existen dos formas de hacerlo. La primera es multiplicando el número entero por el numerador de la fracción, como lo tenemos acá en este ejemplo. El 3 lo multiplicamos nada más por el 2 y como denominador colocamos el denominador que posee la fracción que tenemos acá en la imagen. Por ejemplo, aquí tendríamos 3 por 2 sobre 5, lo que nos daría 6 quintos. Esa sería la respuesta de multiplicar este entero por esta fracción. Pero también existe otra manera de hacerlo y es convirtiendo nuestro número entero en una fracción. ¿Cómo lo hacemos? Pues volvemos a nuestra caja de conocimientos previos y recordamos que debajo de cada número entero existe un 1 invisible o un 1 que no colocamos, pero que sabemos que existe. Y que al colocarlo como denominador de ese número entero, lo volvemos una fracción. Y entonces llevamos a cabo el proceso que mencionábamos anteriormente de multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador respectivamente. Y así obtenemos la respuesta de multiplicar nuestra fracción por un número entero al cual convertimos en una fracción. ¿Cómo interpretamos el resultado de la multiplicación de una fracción por un número entero? Podemos tener dos tipos de resultado. Una fracción propia, como esta que tenemos acá, o una fracción impropia, como esta que tenemos acá. La diferencia es que en la fracción propia, el numerador es menor al denominador. Por lo tanto, para simplificar esta fracción, solo podríamos dividir el numerador entre el denominador, pero obtendríamos valores decimales, lo que equivale a la misma fracción, y no nos simplificaría aún más el resultado. Mientras que, si tenemos una fracción impropia, podemos convertirla a un número mixto para tener mejor planteado el resultado de nuestra operación de multiplicación. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo convertimos una fracción impropia a un número mixto? Sencillo, tomamos el número de arriba, el numerador, y lo dividimos entre el denominador. Y eso nos dará como resultado un número mixto. Pero ¿cómo vamos a saber cómo formar nuestro número mixto? Tomamos las partes de esa división. Por ejemplo, si tenemos la fracción impropia 10 cuartos y la queremos convertir en un número mixto, dividimos 10 entre 4. 10 sería el dividendo, 4 el divisor
y eso nos da como resultado 2 con un residuo de 2. Las partes importantes que debemos considerar son el divisor, el cociente y el residuo. El primero que colocamos será el cociente. Ese será el entero de nuestro número mixto. Luego, el residuo será el numerador de nuestro número mixto. Y por último, el divisor, que será el denominador de nuestro número mixto. Y así convertimos una fracción impropia en un número mixto. Esto nos ayuda a interpretar los resultados de la multiplicación. Ahora que ya vimos la teoría y que ya recordamos conocimientos previos, vamos a pasar con mi compañero Guillermo a la parte práctica, donde él nos explicará unos ejemplos de cómo aplicar esta teoría. Ahora que ya hemos visto la teoría, llegó el momento de ponerlo en práctica. Les explicaré 3 ejercicios. El primero será simplemente una fracción por un número entero. El segundo, una fracción impropia, pasarla a una mixta. Y el último será cómo lo aplicamos en nuestro día a día. Muchas veces lo hacemos y ni siquiera nos damos cuenta o lo hacemos por simple lógica. Pero llegó el momento de que descubran cómo se hace de forma matemática, con números simples, sencillos. Bien, como primer ejemplo tenemos 7 novenos multiplicándose por 2. Fracción por número entero. En este caso es bastante sencillo. Recordemos de que todos los números enteros poseen un denominador con valor 1. Simplemente se sobreentiende o comúnmente le llamamos denominador invisible. Pero en este caso lo vamos a dejar para que sea más entendible. Las multiplicaciones simplemente son el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. O de manera más compleja, el numerador por numerador, denominador por denominador. 7 multiplicándose por 2. 9 multiplicándose por 1. Ahora, pasamos a esta parte. 7 por 2, 14. 9 por 1, 9. Se mantiene. De tal forma que sabemos de que si multiplicamos 7 novenos por 2, tendría el valor de 14 novenos. Bien, como segundo ejemplo, tomaré el 14 novenos de la primera respuesta. Podría haber tomado otras fracciones, pero para continuar, mantendremos este. Esta es una fracción impropia. 14 novenos. El numerador es mayor que el denominador. Aquí podría ir 7 quintos, a 1 medio y así. Pero para mantener 14 novenos. ¿Cómo lo pasamos a una fracción mixta? Es sencillo, tanto como una división. 14 entre 9. Numerador entre denominador. Aquí, como ya lo sabemos, 1 por 9, 9. A esto se le resta 14 menos 9, 5. Ya tenemos las 3 partes que necesitamos. Como ya no podemos seguir dividiendo, ya tenemos las 3 partes que necesitamos para convertirlo en una fracción mixta. Dividiendo, resultado, residuo. De tal forma que al ubicarlos sería un entero y 5 novenos. Ahí lo tenemos. 14 novenos convertido a fracción mixta sería un entero, 5 novenos. Bien, como tercer ejemplo tenemos un dato, que es que una botella de agua como la que todos tomamos son 3/4 de litro. Pero si tenemos 3 botellas para llenar un pichel, ¿cuántos litros serían? Pues esto lo podemos resolver por medio de una multiplicación. Tenemos que una botella equivale a 3/4 de litro. Y son 3 botellas. Ahora bien, el 3 posee un denominador con valor 1. Resolvemos igual que en el primer ejemplo. 3 por 3,
sobre 4 por 1. 3 por 3, 9, 4 por 1, 4. Pero tenemos un problema, es una fracción impropia. El numerador es mayor que el denominador. La tenemos que convertir en una fracción mixta, como en el segundo ejemplo. De tal forma que lo hacemos por medio de una división. 2 veces 2 por 4, 8. Hacemos la resta. 9 menos 8 a 1. Aquí ya tenemos las tres partes para crear una fracción mixta. Divisor, resultado, residuo. De tal forma que nos quedarían 2 enteros, 1/4. Volviendo a lo que nos decía el ejercicio, 3 botellas serían igual a 2 litros y 1/4. Aquí lo tenemos. Bueno, pues eso ha sido todo por nuestra parte. Gracias por su atención y espero que hayan podido entender todo lo que hemos explicado a lo largo de este video.